se levanta el velo del misterio, y nos enfrentamos a asombrosas revelaciones sobre el mundo, más allá de nuestra percepción. Las almas aparecen bajo una nueva luz, y su edad y apariencia adquieren un significado completamente distinto. Una vez, en la vida terrenal, fue un sacerdote, un ministro de la Iglesia, pero ahora, habiendo cruzado el umbral del mundo espiritual, sus honores pasados han perdido su significado. Lo único que importa es el valor espiritual que representa y, para su profundo pesar, no era tan grande como le hubiera gustado. Su deseo más íntimo es apartar por un momento su mente de los acuciantes problemas de la existencia terrenal y ayudarle a mirar más allá de los límites del mundo familiar. Este era el objetivo que perseguía Robert Hugh Benson, antiguo sacerdote católico. Tras su paso al otro mundo, una vez en el mundo de los espíritus, Robert encontró la forma de conectar con el mundo de los vivos. Gracias al don de clariaudiencia de Anthony Borja, pudo transmitir sus mensajes, relatando sus descubrimientos tras la muerte. Cada uno tendrá lo que se merece, y cada uno recibirá lo que se merece, opina. Subrayó que es difícil para la mente terrenal comprender lo que es sentirse una persona espiritual. Lo que queda por aprender son los misterios y revelaciones que nos aguardan, y cómo este conocimiento puede cambiar nuestra visión de la vida y la muerte. Robert Benson compartió sus reflexiones sobre la fragilidad de la existencia terrenal, subrayando que el cuerpo humano está sometido a una fatiga incesante y necesita un descanso regular. Señaló que descuidar las necesidades básicas, como las comidas a tiempo o la ingesta adecuada de líquidos, conduce inevitablemente a insoportables sensaciones de hambre y sed. Con el tiempo, dijo, el oído y la vista se deterioran inevitablemente, como si la propia naturaleza nos privara gradualmente de una percepción plena del mundo que nos rodea. Benson señalaba con tristeza que el cuerpo terrenal está sujeto a todo tipo de dolencias y sufrimientos. Recordando los últimos días de su vida, habló de una grave enfermedad que le sobrevino, pero que aceptó como parte inevitable de su existencia. Creía que esta breve enfermedad era la razón de su transición al mundo espiritual. Una vez más allá de la vida terrenal, Robert Benson se sintió increíblemente aliviado al darse cuenta de que estaba libre de todas las cargas y problemas que le habían perseguido en forma corporal. Afirmaba que, tras la muerte, su cuerpo había alcanzado una salud perfecta y estaba libre de toda enfermedad. En comunicación con otros habitantes del mundo espiritual, Benson llegó a la conclusión de que la personalidad de una persona después de la muerte conserva su reconocibilidad externa, pero se despoja de todos los defectos físicos adquiridos en la tierra. Esto significa que el cuerpo espiritual se libra de las enfermedades que le atormentaron durante su vida terrenal, y los sentidos adquieren una agudeza y claridad increíbles. La gordura excesiva o la delgadez excesiva desaparecen, como si el cuerpo volviera a su estado ideal. En otras palabras, Robert Benson llegó a la conclusión de que, en el mundo espiritual, las personas tienen el mismo aspecto que tendrían en la tierra si su apariencia no estuviera influida por diversos factores, como enfermedades, lesiones o predisposición genética. Es un mundo en el que todos aparecen en su mejor y más perfecta forma. En el mundo de los muertos, el aspecto del cuerpo espiritual está directamente relacionado con el estado del alma. Si el alma ha estado marcada por la pureza y la belleza, conservará estas cualidades en el mundo espiritual. Por el contrario, si el alma se ha llenado de vicios y fealdad, sin duda afectará a la apariencia del cuerpo espiritual, que se volverá igualmente deforme. Este no es el caso en la vida terrenal. A menudo sucede que un alma bella está encerrada en un cuerpo imperfecto, y la belleza exterior oculta un temperamento malvado. Sin embargo, el mundo espiritual restablece la justicia. Allí cada uno recibe la apariencia que realmente merece, como sostenía Robert Benson. Para aquellos cuyas almas son puras, en el otro mundo no existe el concepto de edad. Visten ropas sencillas y no necesitan joyas, porque ellos mismos irradian un resplandor sobrenatural, como explicó Robert Benson. A petición de los familiares, describió el cuerpo espiritual de su difunta abuela,
Diciendo que tenía el aspecto esbelto y hermoso de una jovencita, Robert Benson señaló que, a pesar de todo, los cuerpos espirituales necesitan ser alimentados con energía vital. Sin embargo, a diferencia de la vida terrenal, no la obtienen de la comida y la bebida. Según Robert Benson, reponen sus fuerzas a través del aire, que está saturado de energía espiritual del otro mundo. En el ciclo vital de todo ser humano, llega un momento llamado período de prosperidad, y es a este estado al que se esfuerza la personalidad, pasando a la esfera espiritual. Las almas que han alcanzado sus años avanzados en la existencia terrenal realizan un viaje de regreso, mientras que los espíritus más jóvenes continúan su movimiento hacia adelante. Es importante señalar que la identidad nacional persiste en el mundo espiritual, permaneciendo como parte integrante de la personalidad. Robert Benson subraya que, en el momento de la transición al mundo espiritual, las almas conservan las ropas que llevaban en el momento de la muerte, lo que es comprensible, pues les resultan familiares y cómodas. Esto es especialmente cierto para aquellos que no tenían conocimiento previo de la realidad espiritual, y pueden permanecer con estas ropas todo el tiempo que deseen. Sin embargo, si lo desean, tienen la opción de ponerse vestimentas espirituales similares a las que llevan las almas que descansan tras la finalización del viaje terrenal. Sin embargo, hay excepciones a esta regla. En el mundo espiritual, hay almas que soportan sus dolencias terrenales y sufrimientos físicos. Esto ocurre, por regla general, en los casos en que una persona ha padecido enfermedades durante mucho tiempo en la vida terrenal. Benson señala que, en su morada espiritual, no es infrecuente que un alma recree mentalmente las enfermedades y lesiones corporales que padeció en vida. En los reinos espirituales, se han creado moradas de descanso únicas, que bien pueden compararse con instituciones de curación. Estas casas de reposo están diseñadas para aliviar las cargas y los miedos de las almas, que no pueden aceptar el hecho de la muerte, o la confunden con un sueño normal. Según Robert Benson, los sanadores espirituales trabajan aquí incansablemente, dispuestos a echar una mano a aquellos cuya transición ha sido inesperada y traumática. Benson levantó el velo de misterio sobre la arquitectura de estas moradas. Las describió como majestuosas estructuras de material blanco, como la nieve que alcanzan varios pisos de altura. No hay ventanas en estos edificios, pero las almas despiertas pueden ver libremente el mundo espiritual en todas sus manifestaciones. Las propias casas de vacaciones están envueltas en un resplandor azul curativo que da paz y esperanza. Robert Benson, movido por un interés genuino, tuvo el honor de entrar en una de estas casas. Nada más cruzar el umbral, sintió los efectos benéficos del resplandor azul, del que emanaba una energía inagotable. Le mostraron las espaciosas salas donde descansaban las almas atormentadas por prolongadas enfermedades antes de morir. La enfermedad debilitante había hecho mella en su estado mental y espiritual. Mientras que el estado del espíritu era de poca importancia, la mente exigía una pacificación completa durante un periodo indefinido. En consecuencia, inmediatamente después de fallecer, estas almas caían en un estado de sueño profundo. Robert Benson no podía dejar de fijarse en quienes velaban a los durmientes con reverente cuidado. No les movía una necesidad oficial, sino una compasión sincera y un afecto de corazón. Se alegraban del despertar de cada alma, como si fuera el regreso de la persona más querida. Al salir de esta especie de sanatorio, observó figuras vestidas con ropas diferentes a las de la tierra. Esto le llevó a la conclusión de que llevaban mucho tiempo en el mundo espiritual. Sus ropas, sueltas y con pintorescos pliegues, brillaban con muchos matices y colores. Resultó que eran parientes de los que estaban en proceso de restauración dentro de los muros de esta casa de reposo, y cuyo despertar no estaba lejos. Y aunque los familiares tenían la oportunidad de llegar al instante en el momento del despertar, prefirieron quedarse cerca, a la espera del alegre encuentro. Una alegría genuina brillaba en sus rostros, como si irradiaran una luz interior. Mientras comulgaba con el mundo espiritual, Robert Benson reflexionaba sobre lo erróneas que eran muchas de sus ideas terrenales sobre el más allá.
Por ejemplo, su mente, constreñida por el mundo físico, se atormentaba a menudo con la idea de que tras su muerte, su alma caería en un sueño sin sueños, que duraría incontables años hasta el juicio final. La sola idea de este juicio entristecía a Robert. Cuando estaba en la tierra, mi vida me parecía una serie de sufrimientos, y solo aquí me di cuenta de que el mundo terrenal también es hermoso, y la vida en él puede ser maravillosa. Pero la gente es a su manera, confesó Robert Benson sobre el mundo espiritual. Cuando nos reconozcas y reconozcas el mundo espiritual, solo entonces comprenderás de verdad lo que significa vivir en la tierra. Imagínese ese momento en que la línea que separa la vida de la muerte empieza a difuminarse, en que lo que parecía inmutable se vuelve de pronto inestable e incierto. En los últimos momentos de su existencia terrenal, figuras prominentes como Steve Jobs y Thomas Edison pronunciaron frases enigmáticas, como si espiaran detrás de un velo que ocultaba los secretos de otra realidad. Pero, ¿qué veían realmente? ¿Eran meras alucinaciones de una mente desvanecida, o revelaciones inaccesibles para nosotros mientras permanezcamos vivos? Hoy nos fijamos en los apasionantes relatos de David Kessler, un hombre que ha dedicado años a seguir a los moribundos en hospicios, registrando meticulosamente sus últimas palabras y revelaciones. Estas historias nos desafían a considerar lo que podría aguardarnos más allá del borde de la existencia, en las distancias inexploradas. Si no hay nada más allá de nuestro mundo, ¿por qué los moribundos hablan a menudo de algo totalmente distinto? Kessler comparte sus observaciones sobre su trabajo en cuidados paliativos. Tras el fallecimiento del legendario Steve Jobs, su hermana, Mona Simpson, contó al mundo las últimas palabras de su hermano. Antes de dejar este mundo, dijo varias veces con asombro: «¡Woa! ¡Woa!». Para los creyentes, estos gritos en el lecho de muerte sirven como confirmación de que Jobs, en sus últimos momentos, podía ver más allá del velo de nuestro mundo, hacia algo insondable. Los escépticos, en cambio, tienden a considerar estas palabras como meras alucinaciones de un cerebro moribundo. Y con esto podríamos estar de acuerdo. Si tales casos fueran aislados y raros, los contemporáneos del gran inventor Thomas Edison afirmaron que justo antes de morir dijo: «Es muy hermoso ahí fuera». Y la última palabra de la famosa escritora Hannah More fue alegría, llena de un sentimiento luminoso. El voluntario del hospicio David Kessler, un hombre profundamente inmerso en el tema de la muerte, dio ejemplos similares en sus discursos. Cabe destacar que David Kessler ha colaborado estrechamente con la eminente psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, que ha dedicado su vida a atender a los moribundos y a investigar la experiencia cercana a la muerte, tratando de desentrañar los misterios que rodean el momento de la transición. Tras la muerte de Elizabeth Kubler-Ross, David Kessler presentó al público los resultados de sus investigaciones, que incluían numerosos testimonios y revelaciones de personas al borde de la muerte. Gran parte de estos casos salieron a la luz a través de médicos y voluntarios que trabajaban en hospicios. A los 32 años, David Kessler sintió un profundo interés por el campo de los cuidados paliativos. Su trabajo no se limitó a los cuidados paliativos. También profundizó en los aspectos psicológicos del trauma y el duelo. David Kessler ha prestado especial atención al proceso de duelo, sobre todo entre los padres que han perdido a sus hijos. Una de las áreas de su investigación fueron las visiones que experimentan las personas en su lecho de muerte. Mi primera experiencia con este tipo de visiones fue con una mujer llamada Dora. Estaba luchando valientemente contra una enfermedad, pero en la última semana de su vida empezó a experimentar episodios de inconsciencia, seguidos de periodos de vuelta a la realidad. En uno de esos momentos, empezó a hablar con un interlocutor invisible. Recuerda David Kessler. A partir de ese día, Dora miraba cada vez más a través de las personas presentes, ya fueran familiares o el propio David Kessler, como si pudiera ver a alguien detrás de ellos. Entablaba diálogos con ese invitado invisible, sumergiéndose en su propio mundo. Cuando el estado de Dora llegó a un punto crítico, empezó a comunicarse con su difunta madre, rodeada de sus seres queridos, y de David Kessler sonó una pregunta tranquila y esperanzada.
Mamá, ¿eres tú? Los asistentes contuvieron la respiración y presenciaron el conmovedor momento, mientras Dora continuaba su discurso. Mamá, has vuelto. A nadie le cupo la menor duda. En ese momento, la mujer vio la imagen de su madre frente a ella. La sinceridad y la convicción en la voz de Dora eran tan fuertes que David Kessler a veces tenía que contenerse para no darse la vuelta, en busca de la misteriosa figura a la que se dirigía la moribunda. Mira, la hija de Dora, también estaba en la habitación. Al principio le entristecieron las palabras de su madre a su abuela, pero pronto su corazón se llenó de alegría cuando Dora empezó a describir el atuendo de la aparición. Según Dora, su madre estaba vestida con una luz radiante que le causaba dolor. Myra, incapaz de ver la visión pero consciente de que su madre se marchaba, solo pudo pronunciar: «Te quiero». Estas palabras parecieron devolver a Dora a la realidad. Mirando a su hija a los ojos, le respondió: «Yo también te quiero». David Kessler recuerda los acontecimientos de aquel día. Sin embargo, inmediatamente después, Dora volvió a comunicarse con su madre invisible, como si estuviera entre dos mundos. David Kessler recuerda vívidamente un caso totalmente distinto a todo lo que había visto antes, y señala el profundo asombro de la paciente. A Dora, más que a nadie, le impresionó la aparición de su difunta madre en su habitación. La mujer iba vestida con ropas tan vistosas que Dora tuvo que apartar la vista, según relata David Kessler en su libro Visiones, Viajes y Habitaciones abarrotadas. El autor cuenta que el día en que murió Dora está grabado para siempre en su memoria. Expresa su confianza en la realidad de la visión de su madre visitando a la moribunda. Aunque subraya su no religiosidad, Kessler considera, sin embargo, que tal aparición es muy posible, incluso el único desarrollo verdadero de los acontecimientos. Llega a la idea de que los padres que se han ido al otro mundo nos esperan allí, mostrándonos el camino. Esta idea, según el autor, le parece ahora absolutamente lógica. Con el tiempo, se ha dado cuenta de que tales visiones tienen un efecto increíblemente reconfortante en los pacientes. Kessler siempre recordará a Dora y la sensación de paz que sintió al ver a su madre con ropas de colores vivos. Como parte de su investigación, David Kessler cuenta la historia de un médico llamado John, que también trabaja en el hospicio. John cuenta que la primera vez que vio visiones en sus pacientes fue cuando aún trabajaba como médico de familia. El narrador recuerda a una familia a la que conocía desde hacía muchos años. Como médico de profesión, ha sido testigo tanto de acontecimientos alegres, como el nacimiento de nuevos miembros de la familia, como de momentos tristes, incluido el fallecimiento de seres queridos. Estuvo presente cuando falleció el cabeza de familia. Su inconsolable esposa y su devoto hijo estuvieron a su lado durante esa hora de dolor. 10 años más tarde, el triste destino se cebó con la viuda, Regina, que padecía una insuficiencia cardíaca avanzada. Tras la prematura muerte de su marido, se sintió especialmente unida a su familia, que se convirtió en su principal apoyo y aliento. A pesar de su grave enfermedad, Regina encontró fuerzas para asistir a la fiesta de graduación de su nieto favorito. Sin embargo, pronto se hizo evidente que su estado se deterioraba rápidamente, y durante todo este tiempo estuvo bajo la atenta observación del narrador. Un día, el médico observó un extraño comportamiento de la paciente. Empezó a hablar con un interlocutor invisible. Los familiares de Regina supusieron que se debía a los efectos secundarios de los potentes medicamentos e instaron al médico a cancelarlos. Pero incluso después de anular la medicación, se produjo un hecho sorprendente. Regina, rodeada de sus seres queridos, anunció de repente a su hijo, que estaba sentado junto a su cama, que había visto a su padre. Charló animadamente con su difunto marido durante unos minutos, y luego continuó una conversación bastante coherente con los familiares. Como médico, el narrador ha sido testigo de muchos fenómenos extraordinarios, especialmente mientras trabajaba en un hospicio. Admite que ha perdido la cuenta del número de veces que pacientes moribundos han compartido visiones con él, afirmando ver a sus cónyuges, hijos
o amigos íntimos fallecidos. La comunidad médica suele eludir el tema de las visiones de la muerte. Y con razón, señala John. La práctica de la medicina, dice, no implica estancias prolongadas junto a la cama de los moribundos. Los médicos suelen limitarse a una rápida evaluación del estado y a buscar formas de aliviar los síntomas más agudos. El propio sistema de educación médica está orientado al tratamiento y eliminación de dolencias, por lo que cualquier manifestación, más allá de la racionalidad, ya sean visiones o revelaciones, tiende a atribuirse a alucinaciones. Sin embargo, los representantes más progresistas de la profesión médica, según John, son capaces de ver estos fenómenos como presagios de una partida inminente. La base de esta confianza fue una experiencia personal. John presenció una conversación entre su hermano moribundo y su abuela fallecida. Confiesa que, como médico, le había resultado fácil ignorar tales cosas, tachándolas de imaginaciones o efectos secundarios de la medicación. Ciertamente, la visión del hermano podría haber sido causada por un sueño o una alucinación. Sin embargo, como bien señala John, el hecho de que un fenómeno no pueda ser detectado por los 5 sentidos no significa que sea irreal. Todo es posible, pero para John y su madre, ninguna de estas teorías parecía convincente. Lo que estaba ocurriendo era tan profundo y genuino que ninguno de los dos quería involucrarse. Según John, muchos de sus colegas preferían mantenerse al margen de tales fenómenos. El miedo a lo inexplicable y la falta de voluntad para reconocer la existencia de algo que no encaja en la imagen científica del mundo les hacen hacer la vista gorda ante lo evidente. El personal médico tiende a explicar las visiones como efectos secundarios de un tratamiento o síntomas de una enfermedad. John compartía esta opinión hasta que empezó a trabajar en un hospicio. Allí tuvo tiempo suficiente para estar con los pacientes y conocer sus vidas y experiencias. En el hospicio, John fue testigo de visiones en el lecho de muerte de muchos pacientes que parecían aportarles paz y reconciliación con la vida. John, como David Kessler, está convencido de que estas visiones representan algo fenomenal. A lo largo de los muchos años que trabajó en un hospicio, el autor del texto también hizo una observación interesante. Ni una sola vez oyó decir a los moribundos: no pasa nada, no veo nada, voy hacia la nada. Si realmente no hay nada más allá de nuestro mundo, ¿por qué los moribundos afirman lo contrario? David Kessler se pregunta: ¿a quién debemos creer entonces? ¿A las dudas de los vivos, que nunca han experimentado la pérdida de un ser querido, ni han trabajado con moribundos en hospitales u hospicios, o a las palabras de quienes están al borde de la muerte?